los capítulos del tercer parcial, ¿no? El primer capítulo que vamos a ver es transformaciones lineales, ¿ya? Entonces, bueno, supongo que con el ingeniero han avanzado un poco de teoría y si no es así, vamos a dar un pequeño repaso, ¿ya? Con este PDF. Esto también los voy a pasar para que lo vayan repasando. En realidad es un pequeño resumen, ¿no? De definiciones que tenemos que saber para poder entender mejor esto. Obviamente que en bibliografía la teoría está más extensa, pero cabe recalcar que estos temas son muy abstractos, ¿no? Si es que no tenemos una idea básica, por lo menos, de lo que estamos estudiando. Podemos, bueno, tenemos muchos libros, ¿no? Que podemos revisar, por ejemplo, el Anton, por ejemplo, también tenemos mm, el Segel, ¿no? De álgebra lineal. Pero eso yo les sugiero que lo vayan repasando con una previa idea ya de qué es lo que quieren estudiar, ¿no es cierto? Porque si van directamente a estudiar uno de esos libros, puede que tarden en entender o no van a entender, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que lean algún apunte o que alguien les explique, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte, a ver. Bueno, transformaciones lineales, ¿no? En realidad, una transformación lineal no es nada más que una función, ¿sí? Una función. ¿Qué era una función? Una regla de correspondencia entre dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de salida. Vean en este caso. Aquí tengo dos conjuntos en este diagrama de B. U es el conjunto de partida y B es el conjunto de salida, o conjunto de llegada se llama, ¿no? Pero en este caso también va a ser una función. En cálculo 1, ¿qué decíamos? A la función la denotábamos como F. En álgebra lineal la denotamos como T, por la denominación de transformación, ¿cierto? Por eso denominamos T. Pero no siempre va a ser T. En algunos libros puede estar con L, digamos, ¿ya? Eso tiene que ver solamente con notación que está usando el autor en cada bibliografía, ¿no? Que podemos revisar. Pero ¿cuál es la diferencia de una función y una transformación lineal? Habíamos indicado que es una función también una transformación lineal, pero hay una pequeña diferencia. La diferencia es que el conjunto, o los conjuntos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada, son subespacios vectoriales o espacios vectoriales. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, una transformación lineal no es nada más que una función donde el conjunto de partida y el conjunto de llegada son espacios vectoriales, ¿sí? Es eso nada más, ¿ya? Bien, ya sabemos la definición. Ahora, para que, para que una función, así vamos a denominarlo, para que una función sea una transformación lineal, debe cumplir dos acciones o dos propiedades. La primera propiedad es la linealidad, como pueden ver aquí, ¿no? La linealidad, ¿qué me dice? Si tengo la transformación de dos vectores, ¿sí? Nosotros sabemos que vectores ya sabemos la definición de vectores, ¿no? Pueden ser polinomios, matrices, números reales, vectores como tal, etcétera, ¿sí? Entonces, la transformación de una suma de vectores es igual a la transformación de cada una de ellas en suma, ¿vean? Aquí tengo la transformación del vector U más el vector B. Entonces, esta transformación se distribuye a U y se distribuye a B. Pero hay que recalcar lo siguiente, que estos vectores deben pertenecer al espacio vectorial de eh, de salida, ¿no es cierto? ¿Ya? O el espacio vectorial del dominio, así lo podemos llamar, ¿sí? Eso. También se debe cubrir la homogeneidad, ¿ya? Si tengo una transformación lineal, un escalar y un vector dentro de la transformación, entonces ese escalar puede salir y solamente me va a quedar la transformación de ese vector, donde el vector U sabemos que es un vector del espacio vectorial y K va a ser un escalar para cualquier cuerpo, ¿no? Pues el cuerpo de los reales, el cuerpo de los complejos, ¿sí? Entonces, tiene que cumplir estas dos propiedades, por si acaso, ¿ya? Para que sea una transformación lineal. Si no cumple una de ellas, eso significa que no es transformación lineal. Es cualquier otro tipo de función, pero no es lineal, ¿sí? Ahora hay que ver algunas consideraciones para esto, ¿sí? Bien, vean, aquí nosotros estamos incluso en una transformación lineal para dos espacios vectoriales. En este caso estamos diciendo que los espacios vectoriales son distintos. Puedo dar un ejemplo, ¿ver? U puede ser el espacio vectorial de R2, es decir, voy a tener vectores en R2, ¿sí? Puedo tener vectores en R2, ¿ya? Pero, un momento, ya. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Puedo tener vectores en R2, les he indicado, ¿no? Es como si les dijera esto. ¿Ven? U, que voy a anotar, U, ya, ahí nomás. Vamos a por aquí. Ya. O digamos que puede ser un espacio vectorial de dos, ¿ya? Es decir, de dos componentes, x, y. Y al transformar me va a generar un vector de tres componentes, es decir, x, y, z. A eso me refiero, ¿no? Van a ser espacios vectoriales de distinta especie, ¿sí? O espacios vectoriales distintos, se los llama. Pero hay un caso ahora, cuando voy, digamos, de U y llego a U, ¿sí? Es decir, un ejemplo, si tengo funciones o espacios vectoriales en R2, x, y al transformar también me va a generar vectores en el espacio vectorial de R2, entonces a esa transformación se le llama aplicación lineal. Aquí dice, ¿no? Aplicación lineal U, homomorfismo del espacio vectorial se lo llama, ¿ya? ¿Cuándo sucede eso? Cuando U es igual a B, ¿sí? Es decir, cuando el conjunto de partida es igual al conjunto de llegada. Y la notación más clásica para este tipo de transformaciones, o podemos decir operador lineal, ya en este caso, o para este tipo de operadores lineales es la L, ¿sí? L, donde me dice que es el operador lineal. U me está diciendo que es el conjunto de partida y U es el conjunto de llegada. Lo mismo pasa aquí, vean. En este caso, en la notación estoy diciendo que la transformación es T. Es esta la transformación. U es el conjunto de partida y B, esta B que ven aquí, es el conjunto de llegada. Ya, esta es la notación de una transformación, por si acaso, ¿sí? Esa es la notación. Entonces, cuando tenemos mismos espacios vectoriales, estamos hablando de un operador lineal. En exámenes he visto, ¿no? Donde dice, sea el operador lineal. Y ahí son algunos, digamos, ya pueden tal vez dudar de la definición, ¿no? Un operador lineal no es nada más que una transformación lineal, pero de espacios vectoriales iguales. Entonces, esa aclaración es importante
para comprender, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando, ¿ya? Bueno, problemas sobre esto hay, ¿ya? Para demostrar, pero no lo vamos a ver en la pizarra, ¿sí? En la pizarra me voy a enfocar con lo más importante. Obviamente estos problemas no entran en los exámenes, pero hay que saber, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver uno aquí. Directamente del PDF les voy a explicar, ¿sí? A ver, hasta aquí ya saben. Listo, dice sea la transformación lineal, vean. Aquí me está dando la transformación lineal T, como pueden ver, ¿no es cierto? Me dice que la transformación es T. ¿Y de qué espacio vectorial va? Desde R3 a R4, es decir, voy a transformar los vectores de 3 dimensiones a uno de 4 dimensiones, definida por, y me están dando la fórmula, ¿ya? Entonces, en cualquier problema de transformaciones lineales, siempre me van a dar la transformación, es decir, de dónde a dónde voy y la fórmula, ¿sí? Siempre me dan esos dos, bueno, esos dos parámetros, ¿no? Para poder resolver estos problemas, ¿ya? Entonces me dice, la transformación está definida de la siguiente forma, la transformación de x, y, z, obviamente estoy transformando un vector de R3, me dice. Y esto es igual, ahora en el segundo miembro debería tener un vector de R4, vamos a ver, aquí está la primera componente, 3x más 5y, y más z, la segunda componente, la tercera componente, y menos 5z, la cuarta componente. Entonces, vean, en la fórmula, el segundo miembro siempre tiene que estar en función de las variables del primer miembro. Es decir, si en la transformación tengo x, y, z dentro de la transformación, en el segundo miembro debo tener un espacio vectorial o un vector, el espacio vectorial del conjunto de partida, en este caso de R4, pero en términos de estas variables, es decir, de x, y y z. Entonces, vean, que se cumple eso, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la primera componente? Multiplico 3 a la primera componente más y la multiplico a 5 a la segunda componente. Y esa va a ser la primera. ¿Qué me dice la segunda componente? Que debo sumar la segunda más la tercera y esa me genera la segunda componente. Y de esa forma puedo explicar para los demás, ¿no? Entonces, esa sería la fórmula de transformación, ¿ya? Ahora, de que vamos a trabajar en distintos espacios vectoriales, sí, lo vamos a hacer. No siempre con vectores, podemos trabajar con polinomios, con matrices, con números complejos incluso, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. ¿Qué me dice ahora? Verificar si es lineal. Bueno, entonces este problema básicamente me pide que debo verificar si esta transformación es lineal, ¿verdad? Para ello, ¿qué se hace? En primer lugar, debo recordar que para que sea una transformación lineal debe cumplir dos axiomas, la linealidad y la homogeneidad, ¿sí? Pero para ello, como habíamos visto ya en espacios vectoriales, para realizar demostraciones, tenemos que darnos siempre vectores, ¿ya? Tenemos que darnos dos vectores para este caso, ¿sí? Para la transformación tenemos que darnos dos vectores, porque en realidad estamos usando dos vectores en el análisis, ¿no? De cada acción. Bueno, en el análisis del primer axioma usamos dos vectores. En el análisis del segundo axioma, que es homogeneidad, usamos un solo vector y una escala. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Bien, entonces, vamos a darnos siempre vectores del conjunto de partida L3 en este caso, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que darnos vectores del conjunto de partida. Si aquí estaría un polinomio, entonces tengo que darme polinomios también, ¿no es cierto? Dos polinomios. Si aquí tendría matrices 2 por 2, tengo que darme matrices 2 por 2 también, ¿ya? En este caso tengo vectores en L3. Por tanto, digo U, vector que sea x1, y1 y z1. B vector va a ser x2, y2 y z2, ¿sí? Entonces, tengo esos dos. Vamos a hacer cumplir el primer axioma, que es la linealidad, ¿ya? La linealidad. ¿Qué me dice la linealidad? Si tengo una transformación de dos vectores, esto es igual a la transformación de cada uno de estos vectores, en suma, ¿verdad? Entonces, hacemos eso, vean, voy a reemplazar nada más. Digo, la transformación del vector u más b es igual. El vector u, ¿qué es? x1, y1 y z1, más. El vector 2 es x2, y2 y z2. ¿Qué puedo hacer ahora aquí? Puedo sumar componente a componente, es decir, en el primer componente x1 más x2, en la segunda componente y1, y2, y en la tercera componente z1 y z2. Entonces, vea, ya tengo la transformación de un vector de tres dimensiones, es lo mismo, ¿verdad? Pero siempre se opera dentro de la transformación luego de reemplazar. Una vez que tenga eso, puedo usar la fórmula de transformación. Esto es como si fuera x, esto es como si fuera y, y esto es como si fuera z nada más. Entonces, debo aplicar esta expresión, ¿sí? ¿Qué me dice la expresión? Me dice tres veces la primera componente, es decir, tres veces esta primera componente, tres veces x1 más x2, más cinco veces la segunda componente es y1 más y2, más cinco veces y1 más y2. Segunda miembro, segunda componente más tercera componente, segunda componente más tercera componente, y1 más y2 más z1 más z2. Tercera componente para el segundo miembro, y menos 5z, es decir, segunda componente menos 5 veces la tercera componente. Entonces, y1 más y2 sería menos 5 veces la tercera componente, z1 más z2. Y hacemos lo mismo para este otro miembro, x más y más z, es decir, primera componente, segunda y tercera. Entonces, x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2 debería tener. Y eso está acá. Simplemente transformado, ¿no? ¿Qué se hace ahora? Tengo que llegar a esta expresión. ¿Ya? Tengo que llegar a esta expresión. Entonces, para ello, lo que se procede a hacer ahora es realizar arreglos, ¿no? Debo encontrar dos vectores ahora. Vean, una vez que ya he reemplazado, he transformado, ahora sí debo llevar a dos vectores. ¿Cómo hago eso? Realizando arreglos, obviamente, ¿no? Primeramente, a ver, ¿qué es lo que puedo agrupar? Vean, de esta fila, lo que voy a hacer ahora es agrupar la siguiente expresión, esta expresión, ¿ya? Pero primeramente para sub 1, ¿no? Es decir, 3x sub 1 más 5y sub 1, y1, z1, ¿verdad? Y más, ahora para el segundo vector, es decir, para 3x sub 2 más 5y sub 2, y sub 2 más z sub 2. Hago eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, va a existir eso. Primero, 3x1 más 5y1, eso he extraído del primer miembro, 3x1 más 5y1. Ahora, para este otro sumando, 3x2 más 5y2, aquí está, 3x2 más 5y2. Listo, he usado todos los términos de la primera componente. Ahora, para la segunda componente, ¿qué necesito? Y más z. Entonces, y1 más z1, y eso lo puedo ver aquí. Y para la segunda componente, y2 más z2, y eso está acá, y2 más z2. También he usado ya todos los términos, ¿no? Hacemos ahora para la tercera componente, y1 menos 5z1 y y2 menos 5z2. y1 menos 5z1, eso está aquí. Y y2 menos 5z2, y2 menos 5z2. Perfecto, con eso ya habríamos demostrado la tercera componente. Y finalmente la cuarta, x1 más y1 más z1 y también x2 más y2 más z2. ¿Eso dónde está? Pasar aquí, ¿no? x1 más y1 más z1. Y eso se encuentra en este sumando. Y x2 más y2 más z2 y también lo encontramos en este vector. Listo, lo que he hecho es simplemente separar para poder generar estas transformaciones, o estos vectores, ¿no? El vector u y el vector b, pero ya transformado, como pueden ver. Pero esto aquí es igual, esto simplemente es la transformación del primer vector, como pueden ver. Y esto otro sumando es la transformación del segundo vector.
la transformación del vector B. Por tanto, decimos que cumple, ¿no? Hemos demostrado el primer axioma. El segundo axioma, este es más sencillo. En el segundo axioma tenemos la homogeneidad, ¿sí? ¿Qué me dice la homogeneidad? Si tengo la transformación de un escalar por un vector U, entonces esto va a ser igual a K por la transformación del vector U. Bien, lo único que hacemos es reemplazar inicialmente, ¿no? Vean, aquí tengo un escalar K y reemplazamos el vector U, que sería X1, Y1 y Z1. ¿Qué se hace ahora? Se distribuye este escalar a cada componente. Entonces tenemos K por X1, K por Y1 y K por Z1. Listo, tenemos eso. Ahora vamos a transformar. Ya sabemos la forma de transformación. Entonces, transformando, generamos esto. ¿Ve? 3 veces la primera componente, que en este caso es K por X1, más 5 veces la segunda componente, K por Y1, más segunda, más tercera componente, KY1 más K por Z1. Y realizamos, o aplicamos la fórmula para la segunda y la tercera componente también, ¿no? ¿Qué se hace ahora? Tenemos que generar esto, K por TU. Entonces, lógicamente, lo que debería hacer inicialmente es factorizar el escalar. Y factorizamos el escalar porque se encuentra en cada sumando. Factorizamos y lo que me queda es 3x1 más 5y1 en la primera, en la segunda y1 más z1, en la tercera y1 menos 5z1 y en la cuarta x1 más y1 más z1. Pero todo esto que es igual es la transformación del vector u, ¿no es cierto? Porque el vector u es este. Y decimos que k por tu es igual a toda esa expresión. Por tanto, ha cumplido también el segundo axioma. ¿Y qué decimos? Como cumplen las condiciones, la transformación es lineal, ¿sí? Entonces, como ha podido ver, no es muy complicado, ¿no? Esta parte. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es darnos siempre dos vectores en el espacio vectorial de partida y luego hacer cumplir los dos axiomas, ¿no? Pero siempre hay que empezar del primer miembro, ¿ya? Empiezan el primer miembro, reemplazan y operan y luego transforman. Aquí también, ¿ya? Partimos del primer miembro, reemplazamos y luego transformamos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, de esa forma hay que demostrar. Bien, pueden ver que acá hay más problemas, eso también los voy a pasar, ¿ya? Para que vayan repasando. Pero básicamente es eso, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver, ¿ya? Bueno, como se había explicado, ¿no? Esta parte es morosa y, bueno, nos vamos a enfocar más en los temas más relevantes, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o consulta? Ya, no hay duda, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Ya, ahora sí vamos a trabajar en la pizarra. Entonces, vamos a ver ahora lo más importante, ¿sí? Cómo calcular el núcleo, cómo calcular la imagen. Eso es muy importante porque de acuerdo a eso entendemos, ¿no? Es el dominio y el codominio de una transformación lineal. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ver lo siguiente en esta parte. Ya, núcleo e imagen. E imagen de una transformación lineal. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Esto se puede entender mejor con diagramas de B. A ver, aquí tengo eso. Solo lo voy a explicar yo con la pizarra, ¿sí? Vean, el núcleo de una imagen es esto. Vean, en el conjunto de partida vamos a tener nosotros un conjunto, ¿ya? Un conjunto de vectores que los vamos a transformar. Y al transformar me va a generar un vector nulo. Ese conjunto que lo transformamos me genera el vector nulo, se lo denomina núcleo, o kernel también se lo denomina, ¿ya? Es eso nada más. Listo. Ahora para la imagen, ¿vean? Pasa lo mismo para la imagen. Pero para la imagen ya es distinto. En este caso, ya no se toma en cuenta un pequeño grupo, como hace rato, sino a todo el conjunto de partida, todo el espacio vectorial. Y si transformo ese espacio vectorial y me genera una imagen, o perdón, si transformo ese conjunto de vectores del conjunto de partida y genero algo, a todo ese algo, a ese conjunto, se lo denomina imagen. ¿Ya? Es eso nada más. ¿Sí? Entonces, el núcleo es un conjunto que al transformarlo me genera el conjunto, el vector nulo, perdón, ya es un conjunto de vectores que al transformarlo me genera el vector nulo. ¿Y qué es la imagen? Son todos los vectores del conjunto de partida que se transforman. ¿Ya? Es eso nada más. Esa sería la definición, ¿verdad? Con diagramas de B. Entonces, vamos a ver ahora aquí. Nosotros vamos a tener una transformación T. ¿Ya? El conjunto de partida es U, el conjunto de llegada es B, ¿sí? U y B, el conjunto de partida, el conjunto de llegada. Bien, vamos a analizar primeramente el núcleo. Aquí anotamos. Primeramente el núcleo, o kernel. Núcleo o kernel se lo denomina. Ya. Entonces, el núcleo o kernel también es un subespacio vectorial, por si acaso, ¿ya? Es un subespacio vectorial. Entonces, lo puede denotar de la siguiente forma. El núcleo de la transformación se lo denota como un subespacio vectorial porque es un conjunto. Entonces, decimos que es un vector U que pertenece al espacio vectorial, obviamente, ¿no? El vector genérico se lo denomina. Tal que la transformación del vector U es el vector U me genere el vector nulo. Eso les había aplicado, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros sabemos que ese vector nulo debe pertenecer al conjunto de llegada. ¿Ya? Es eso nada más, el núcleo. Ahora, aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Como es un subespacio vectorial, tiene una dimensión. Y aquí vamos a decir esto. Eh, ya. La nulidad es igual a la dimensión del núcleo, por si acaso. ¿Ya? Es eso nada más, la nulidad. Es decir, como tengo un núcleo, puedo encontrar una base. Y esa base tiene dimensión, obviamente. ¿Y cómo denominamos esa dimensión? Se lo denomina, o se la denomina nulidad. ¿Ya? Y es la dimensión del núcleo. Eso por una parte, ¿no? Eso es lo que deberíamos saber todo del núcleo. A ver, ¿qué más podemos decir? Sí, solo eso, ¿no? Ya, ahora vamos a ver lo que es imagen de una transformación lineal. Imagen. Ya, como se había explicado, la imagen también va a ser un conjunto, por tanto va a ser un subespacio vectorial. Se lo denomina como I o como IM, dependiendo, ¿no? La bibliografía que estemos revisando. Imagen de T. Y esto, vean, como estoy hablando ya del conjunto de partida, porque vean, en la imagen estamos hablando del conjunto de partida. Entonces decimos que vamos a darnos primero un vector genérico, pero del espacio vectorial de llegada, es decir, de B. Entonces, B, que pertenece al espacio vectorial de llegada, tal que, en este caso, la transformación de un vector del conjunto de partida es igual a cualquier vector del conjunto de llegada.
Entonces, aquí decimos que B pertenece al espacio vectorial de llegada. ¿Ya? Entonces, vean la diferencia. En primer lugar, el núcleo y la imagen son subespacios vectoriales, pero en el núcleo estamos tomando en cuenta al conjunto de partida. Es un espacio vectorial del conjunto de partida. Es decir, si tengo una transformación, por ejemplo, de R3 a R4. ¿Ya? Entonces, aquí que debería anotar X, Y, Z. ¿Verdad? Ah, antes, hay un error, aquí hay un error. Lo voy a corregir. ¿Verdad? No sería B, eso sería U, porque estoy trabajando con el conjunto de partida, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a anotar U. Ya, ahora sí, vean, entonces tengo una transformación, por ejemplo, de R3 a R4. Entonces, aquí voy a anotar X, Y, Z que pertenece a R3. Aquí hay una condición seguramente va a haber, ¿no? Y listo. Para la imagen, ¿cómo sería? Estoy trabajando en el conjunto de llegada, es decir, en R4. Yo voy a anotar un vector en 4 dimensiones, X, Y, Z, U, que pertenece a R4, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Con la que tenemos que trabajar. Bien, al igual que el núcleo, este supuesto también va a tener dimensión. Y a la dimensión se lo denomina rango y recorrido, ¿no? Entonces, aquí vamos a anotar. ¿Ya? Rango es igual que el recorrido, ¿sí? A veces nos piden calcular el recorrido, porque nos pide calcular la dimensión del rango, ¿no? Y esto se lo llama dimensión de la imagen. Bien, sería eso, ¿no? Listo. Ahora, aquí también, esta es una maña, ¿ya? Es que, bueno, les explico esto, ¿no? Porque el núcleo es sencillo de calcular, ¿ya? A veces el problema es en imagen, ¿sí? Y hay una forma muy sencilla de calcular imagen, y es esta. Aquí, voy a anotar. Eh, cálculo. Sí, puede ser, ¿no? Cálculo de una base e imagen, de una base e imagen, no, de una base y dimensión de la imagen. ¿Ya? Esta es una forma alternativa, ¿no? La forma normal que conocemos como es, encontramos una condición, pues reemplazamos en el vector genérico. Pero a veces en la imagen se complica eso, ¿ya? Y esta sería la forma más, ¿cómo puedo decir? Más viable, ¿ya? Porque en algunos casos no nos va a generar tal vez la condición o va a ser muy complicado estar escalonando. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Vea, lo único que se debe hacer es lo siguiente, la forma de transformación lineal que es esta, la tenemos que anotar en su forma matricial, eso les voy a enseñar luego cómo se lleva la forma matricial. Entonces vamos a tener la transformación del vector U, sería, ¿no? Esto es igual a A por el vector U. Enseguida les explico, ¿ya? ¿Qué representa esto? Bueno, se lo llama matriz de transformación, ¿ya? Pero luego les explico cuando vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿cómo calculo la dimensión y una base? Entonces, la dimensión, ¿ya? Aquí voy a anotar. La dimensión de la imagen es pues el rango de la matriz de transformación transpuesta. Esa es una base. Entonces, ¿qué hago? Primeramente llevo mi forma de transformación a su forma matricial y luego analizo la matriz de transformación, ¿ya? ¿Qué hago? Transpongo. Hallo el rango y esa va a ser la dimensión. ¿Y cuál va a ser la base? Van a ser los elementos no nulos, obviamente, ¿no es cierto? De este rango, ¿ya? Esa es una de las bases. Finalmente vamos a ver algo que también es muy importante, que se llama el teorema de la dimensión. Y con eso ya estaríamos listos para poder resolver cualquier problema de base, imagen y teorema de dimensión. Entonces, aquí, teorema de dimensión, o de la dimensión, de la dimensión. Simplemente son las relaciones entre dimensiones que nos ayuda a verificar si hemos calculado bien las dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esto sería la dimensión del conjunto de partida es igual a la, puedo decir la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen. Estamos, sin la transformación estamos notando, ¿no? Entonces, se hace dimensión del núcleo de la base, ¿ya? O, vean, puede haber otra forma. Dimensión del conjunto de partida es igual a nulidad más rango, ¿sí? De esas dos formas podemos ver. ¿No? Porque la dimensión de la imagen es el rango y la dimensión del núcleo es la nulidad, es hemos explicado, ¿no? Bien, eso sería todo entonces, ¿no? En cuanto a explicación. Es un pequeño resumen que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de ver problemas? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con un problema, a ver, que no sea muy complicado y luego vamos a subir de nivel. Ya, veremos el problema. Solamente para entender el caso, ¿ya? Y luego vamos a ver uno más complicado. Dice, dada la transformación lineal, en este caso la transformación es T. Me dice que está yendo de R2 a R3. Definida por, y siempre me da la fórmula. Definida por, me da la fórmula. Transformación de, en este caso, X, Y a un vector de 3 dimensiones. X más Y, 2X más 2Y, 3X más 3Y. ¿Sí? Allá. Inciso A, el núcleo. Vamos a el núcleo de la transformación lineal de T, bueno, de la transformación, ¿cierto? Una base y su dimensión. Bien, inciso B. El inciso B me pide la imagen de la transformación lineal. Una base y también su dimensión. Y finalmente, inciso C, verificar el teorema de la dimensión. Ya, si entendemos este problema, no vamos a tener, bueno, vamos a poder comprender todos los problemas, ¿ya? Este problema es básico, pero aquí vamos a calcular todo, ¿no? Y si entendemos este problema, vamos a poder resolver cualquier otro tipo de problema, ¿ya? Puede haber solamente, la fórmula tal vez va a variar, ¿no? Pero el concepto es lo mismo, el procedimiento que se debe realizar también es el mismo. Bien, inicialmente, vamos a leer nuevamente. Dada la transformación lineal T, ¿ya? De R2 a R3, me dice que R2 es el conjunto de partida y el conjunto de llegada es R3. Definida por, y me dan la fórmula de transformación. Obviamente estoy transformando un vector de dos dimensiones a un vector de 3 dimensiones, como pueden ver, ¿no?
Me piden allá, el inciso A, el núcleo de la transformación, una base del núcleo, obviamente, y su dimensión. Inciso B, la imagen de la transformación, una base también de la imagen y su dimensión. Y finalmente, inciso C, verificar el teorema de la dimensión. En el inciso A, si se dan cuenta, nos piden tres cosas: el núcleo, una base del núcleo y su dimensión. Entonces, ¿el núcleo qué es? Ya hemos visto eso, el núcleo es un subespacio vectorial, es decir, debo anotar algo así, ¿no? Debo dejar como respuesta un subespacio vectorial. Bien, entonces nos enfocaremos en el inciso A, ¿ya? El núcleo de la transformación, nosotros sabemos qué es, esto lo haré así, para que se vea mejor, ¿ya? Nosotros sabemos lo siguiente: el núcleo de la transformación T es igual a, ¿qué dice la fórmula? Un vector, ¿bien? Un vector del conjunto de partida, tal que la transformación de ese vector sea el vector nulo, pero ese vector nulo debe pertenecer al conjunto de llegada. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Me dice un vector del conjunto de partida. Entonces, un vector del conjunto de partida tiene que ser de R2. Entonces, X, Y, que pertenece a R2, tal que la transformación de este vector, X, Y, debe generarme el nulo del conjunto de partida. ¿Cuál sería el nulo del conjunto de partida? Es R3, 0,00 sería, ¿no? Entonces, aquí anotamos 0,0,0. Y listo. Ese sería mi subespacio vectorial. Pero vean, aquí me falta la condición, ¿cierto? Porque ya está el subespacio vectorial, pero me falta la condición. Aquí debería estar la condición y no debería estar esto, ¿no? Pero ¿de dónde voy a calcular la condición? Voy a calcular de esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cumplir esto. Decimos, la transformación de X, Y es igual a 0,0,0. Listo. Haré cumplir esto. Entonces, la transformación de X, Y aquí es igual a todo esto. Entonces, reemplazamos todo esto. Y tenemos X más Y, 2X más 2Y, 3X más 3Y, y eso es igual a este vector nulo, 0,0,0. Pero vean lo que he generado. He generado una igualdad de vectores. En consecuencia, las componentes de cada vector van a ser iguales. Por tanto, he generado un sistema. Y decimos lo siguiente: X más Y tiene que ser igual a 0, 2X más 2Y es igual a 0, 3X más 3Y es igual a 0. Por tanto, vean, las condiciones serían estas del subespacio vectorial. De esa forma se calculan las condiciones. Entonces, estas ya van a ser las condiciones. Pero les pregunto ahora, ¿cuántas condiciones tengo en este sistema? Uno nada más, ¿no es cierto? Porque ven que se repiten. Si divido entre 2, tengo X más Y. Si divido entre 3, tengo también X más Y. Por tanto, aquí decimos que X más Y igual a 0 es la única condición. Y finalmente, vamos a anotar la respuesta. Entonces, el núcleo de la transformación es igual a X, Y, que pertenece a R2. Tal que, en vez de anotar todo esto, anoto esta condición: X más Y es igual a 0. Ahora, en este ejercicio era simple, ¿ya? Pero en otros ejercicios debería escalonar, ¿no? Debería llevarlo al sistema y lo escalona. Pero en este caso no era necesario escalonar. En realidad lo que estamos haciendo es escalonar también, ¿no es cierto? Porque estamos eliminando estas dos filas con la primera, ¿no es cierto? Pero esta sería la respuesta, ¿ya? La respuesta del núcleo. Ahora, me piden una base. Entonces, ¿cómo calculamos la base? Ya sabemos, ¿no? Despejamos la variable más sencilla de esta condición, X menos Y sería, ¿no? Y reemplazamos en el vector genérico, X, Y. Entonces, reemplazando, tenemos menos Y, Y. Factorizamos Y y me queda menos 1, 1. Por tanto, la base del núcleo es igual a menos 1,1. Sería eso, ¿no? Y la dimensión del núcleo va a ser 1. Listo, es eso nada más. Entonces ya hemos resuelto el inciso A, la base, y esa es la dimensión, ¿sí? Una vez que tengamos eso, podemos pasar al inciso B. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, tal vez, sobre el núcleo? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con el inciso B. Inciso B. En el inciso B me piden lo siguiente: me piden calcular la imagen de la transformación lineal, una base y su dimensión. Entonces, recordamos cómo se nota la imagen. La imagen, vean, de una transformación lineal también es un subespacio vectorial. Aquí voy a anotar un vector del conjunto de llegada, que pertenece obviamente al conjunto de llegada. La transformación del vector del conjunto de partida igual a un vector cualquiera del conjunto de llegada, ¿no? Eso me dice, ¿no? Que B pertenece al conjunto de llegada. Entonces, escribimos eso primeramente. Entonces, tenemos la imagen de la transformación T. Ahora anoto un vector del conjunto de partida, que se explicado, ¿no? Entonces, cualquiera, ¿no? U, B, W puede ser, ¿ya? Entonces, que sea lo siguiente: U, B, W, que pertenece a R3. Tal que, y aquí anotamos la transformación del vector de dos dimensiones, y aquí tenemos a cualquier vector de R3, eso me dice la fórmula, U, B, W. Por si acaso, aquí no se confundan, no tienen que anotar X, Y, Z, ¿sí? Deben anotar con otras variables, ¿sí? Se anota con otras variables, para que no nos confundamos. Es eso, ¿no? Ahora haremos cumplir esto, entonces. Tenemos que cumplir esto, ¿no? Entonces, decimos, para hallar la condición: la transformación de X, Y es igual a U, B, W. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la transformación de X, Y. ¿Eso es igual a qué? A todo esto. X más Y, 2X más 2Y y 3X más 3Y. Anotamos X más Y, 2X más 2Y y 3X más 3Y. Pero eso aquí es igual a U, B y W. U, B y W. Muy bien, entonces, vean, también podemos generar un sistema de esa igualdad de vectores. Entonces, igualando tenemos X más Y igual a U, 2X más 2Y igual a B. Y finalmente, 3X más 3Y igual a W. Bien, como pueden ver, hemos generado un sistema. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es encontrar una condición en función de U, B y W. ¿Cómo hacemos eso? Llevamos a la forma matricial, para que se entienda mejor. Entonces tenemos lo siguiente: 1, 1, 2, 2, 3, 3.
multiplicado por el vector columna de variables, es decir, x y y. Solo tenemos dos variables. Igual a el vector columna de términos independientes, u, b y w. Como pueden ver, tenemos esto, ¿no es cierto? Pero es igual, el análisis que se realiza es idéntico al análisis de calcular las condiciones de un subespacio vectorial, porque en realidad es un subespacio vectorial también. Vale. ¿Qué se hace ahora? Debemos analizar la solución del sistema, ¿sí? Vamos a analizar la solución del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Resolviendo el sistema. Entonces, anotamos la forma ampliada de este sistema matricial. 1, 1, ampliado a u, 2, 2, ampliado a b, y 3, 3, ampliado a w. Entonces, lo que debemos hacer ahora es resolver el sistema. Bueno, para resolver, menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Menos 3 veces la fila 1 más la fila 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? La fila 1 se mantiene constante. 1, 1, ampliado a u. Ya, tenemos esto, ¿no? Listo. Se va a anular esta parte, ¿no? 0, 0, y me va a quedar menos 2u más b. Menos 3 veces la fila 1 más la fila 3. Entonces tenemos 0, 0, menos 3u más w. Listo. Como pueden ver, eh, debo encontrar las condiciones del subespacio vectorial, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían las condiciones en este caso? Van a ser estas dos, pero igualadas a 0. ¿Por qué? Porque según el teorema de Roche-Frobenius, debo hacer cumplir lo siguiente. ¿Ya? Vean, ¿por qué voy a hacer cumplir? El rango de A, que es igual. El rango de A es igual a 1. Vamos a decir que esto es 1. Y esto es B, ¿no es cierto? Esto es A y esto es B. El rango de A es 1. Ahora, el rango de la aumentada, yo quiero que sea 1 también. Y para que sea 1, estos dos tienen que ser 0. Entonces, el rango de la aumentada es igual a 1 si menos 2u más B es igual a 0. Y si menos 3u más W es también 0. Por tanto, vamos a tener que el rango de A es igual al rango de la aumentada. ¿Eso para qué? Para que el sistema tenga solución consistente, indeterminado, ¿no es cierto? Para que tenga infinitas soluciones, en pocas palabras, ¿ya? Porque en realidad debo asegurar eso, ¿no es cierto? Porque x y y, ¿ya? X y y puede tener infinitas soluciones, ¿no es cierto? Debe tener infinitas soluciones. Por tanto, hago cumplir ese teorema, ¿no? Bien. Listo. Y estas serían las condiciones, ¿ya? Y vamos a anotar finalmente en esta parte la fórmula de la imagen. Entonces, imagen de la transformación. Y aquí tenemos el vector, ¿no es cierto? U, B, W, que pertenece a R3. Tal que, y estas serían las condiciones. Menos 2U más B igual a 0 y menos 3U más W igual a 0. Muy bien, una vez que se tiene eso, ya habríamos encontrado el subespacio vectorial imagen. Esa sería una respuesta. ¿Qué se hace ahora? Calculamos la base. Para calcular la base, vamos a anotar las condiciones. Entonces, vean, ya sabemos, ¿no? Cómo se trabaja cuando tenemos varias condiciones. Siempre tenemos que parametrizar variables. Entonces, aquí está sencillo. El parámetro va a ser U. Si va a ser U el parámetro, entonces dejamos B y W. B es igual a 2U y W es igual a 3U. Reemplazamos en el genérico. U, B, W. Reemplazando tenemos U, que se mantiene constante, porque el parámetro B es 2 veces U y W es 3 veces U. Factorizamos U. Factorizando tengo 1, 2 y 3. Por tanto, esta sería la base. La base de la imagen es igual a 1, 2 y 3. Y en consecuencia, la dimensión de la imagen es igual a 1. Perfecto, ya tengo todo eso, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna duda sobre esta parte de la imagen antes de ver la segunda forma? Auxi, una consulta. ¿Está por si acaso grabando? Ah, no, me he olvidado. Pero desde aquí lo voy a grabar, ¿ya? Por favor, es que ella que cuando volvemos a ver el video nos ayuda en este caso. Sí, sí, comprendo. Entonces, un momento, por favor. A ver. Gracias, Auxi. Pero sí, la pizarra nos puede mandar, ¿verdad, Auxi? Claro, sí, lo voy a mandar, ¿ya? Como siempre lo hago. Ya, Entonces, voy a muchas grabar, ¿ya? gracias, Un Auxi. momento, por favor. Voy a mandar ya. Ya, ahora sí, sí, estoy grabando, ya, para que luego revisen, ¿no? Siempre es bueno revisar, ¿no? Podemos olvidar de cualquier cosa. Bien, Gracias, gracias, Auxi. ya, ahora sí, continuaremos entonces. Listo, a ver, ¿algo más que quieran preguntar sobre esto, tal vez? Antes de ver la segunda forma. Ya, no hay dudas, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ver la segunda forma, ¿ya? Esta sería el inciso B, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar otra forma, ¿ya? Otra forma. Y esta es la más viable, yo diría. Bueno, depende, ¿no? Pero yo diría que esta es la más viable. Porque en realidad en los problemas nunca me van a pedir los subespacios. No me piden esto.
solamente me piden la base y la dimensión. Entonces, esta segunda forma me ayuda directamente a calcular la base y la imagen. ¿Ya? ¿Qué me dice la otra forma? Vamos a repasar, que primeramente debo tomar en cuenta la transformación lineal. ¿Ya? Ya, aquí entonces anotaremos, ¿no? En nuestro caso, la transformación lineal es del tipo de R2 a R3. Entonces anotaremos eso. La transformación lineal es del tipo de R2 a R3. ¿Qué debo hacer ahora con esta transformación lineal? Esta transformación lineal la debo llevar en forma matricial. Entonces vamos a tener X, Y igual a multiplicado por X, Y sería, ¿no? Pero esto sería el vector. Así voy a anotar, ¿ya? Vector U, y esto va a ser igual a U. ¿Cómo llevo ahora esta forma? ¿Ya? Entonces aquí anotaremos primeramente la fórmula. La transformación de X, Y es igual a X más Y. Voy a anotar eso. 2X más 2Y 3x más 3y. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo llevo? Vean, esta es la fórmula algebraica, podemos decir, ¿no? La fórmula vectorial. ¿Cómo llevar a la forma matricial? Es bien sencillo. Los vectores, vean, estos vectores, un vector así como tal, se lo pueden anotar como vector columna, ¿ya? En realidad son columnas, lo que estamos analizando matricialmente, ¿sí? Entonces, esto tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Un x, y es igual a lo siguiente. X, y. No es que estemos transponiendo ni nada, en realidad es esto en forma de vector, en forma matricial, un vector, ¿ya? Entonces, tenemos que trabajar bajo esa idea antes de poder entender esto. Entonces, ¿qué decimos? Como estoy escribiendo en forma matricial, entonces mi vector lo voy a anotar en forma matricial también, la transformación de x, y sería, ¿no es cierto? Listo. ¿Y esto es igual a qué? Ahora sí viene lo más importante, ¿ya? Esta parte entiendan, por favor. Vean, todo esto me va a generar una matriz, ¿sí? Me genera una sola matriz, ¿ya? Y debo ver lo siguiente, vean. Si aquí tenía x, y, ¿y eso cómo se anotaba? X, y. Ahora si tengo, por ejemplo, aquí voy a anotar más ejemplos. Si tengo x, y, z, ¿esto cómo lo voy a anotar en forma matricial? Lo voy a anotar x, y, z, ¿no es cierto? Lo voy a anotar así. Entonces, vean, en el segundo miembro, esto es como si fuera un solo elemento, ¿no es cierto? X, y. Aquí también tengo otro elemento, y aquí tengo otro elemento. Es de tres componentes. Y si tengo tres componentes, se anota de esa forma. Ahora, para 4 también se cumple. Para n vectores también se cumple, ¿ya? Por si acaso. Para n componentes, perdón. Entonces, ¿cómo anotaría esto? Anotaría de la siguiente forma. X más y, el segundo miembro, 2x más 2y, y el tercer miembro, 3x más 3y. Eso es lo que se hace inicialmente, ¿ya? Estoy anotando en forma matricial. Pero lo que yo debo generar es la matriz A. ¿Cómo puedo hacer lo siguiente? Bueno, aquí tengo la transformación de U. Esto es U. Pero yo necesito una A que multiplique a U. Es simple. Simplemente tenemos que aplicar la multiplicación de dos matrices por el forma inversa. Vean. Entonces tengo la transformación de X y Y. Ahora sí, esa parte también es muy importante. ¿Cómo genero la matriz A? Es bien sencillo. Primeramente cuento cuántas variables tengo. Tengo dos variables, entonces voy a tener dos columnas. La columna de X y la columna de Y. Y voy a anotar los coeficientes en cada fila. Vean, tengo 1 y 1. Entonces 1 y 1 sería. 2 y 2. 2 y 2. Y finalmente 3 y 3. Entonces es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Y multiplicamos por el vector U. El vector U es este. X y Y. Por tanto, la matriz A viene a ser esta. Esa es la matriz de transformación, se le llama, ¿ya? Matriz de transformación, bueno, primero lo vamos a llamar así, luego van a ver que tiene otros nombres, pero para otros usos, ¿ya? Nos conformaremos inicialmente con lo siguiente aquí. Matriz de transformación. Matriz de transformación, se llama, ¿ya? O matriz de, sí, matriz de transformación. Algunos lo llaman matriz de T, no me lo dicen, ¿ya? Matriz de T o matriz de transformación. Entonces, de esa forma se calcula, ¿ya? Nuevamente, a ver, voy a repetir. Si quiero llevar de la forma vectorial a la forma matricial, ¿qué se hace? Primero recordamos estos conceptos. Un vector lo puedo anotar en forma matricial de la siguiente forma, como una matriz de una sola columna X y Y, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa para uno de tres columnas. Si tengo un vector, perdón, de tres componentes, X, Y, Z, esto lo puedo llevar a un vector columna de la siguiente forma, X, Y, Z. Y hacemos lo mismo, ¿ve? Aquí tengo un vector de dos dimensiones, entonces como un vector columna de dos filas, ¿no? X y Y. Lo mismo pasa aquí, tengo un vector de tres dimensiones y lo anoto como un vector columna, pero con tres elementos, X más Y, 2X más 2Y y 3X más 3Y. Una vez que tenga eso, de aquí ya puedo encontrar la matriz A. ¿Qué se hace? Primeramente, debo contar cuántas variables tengo. Entonces, aquí tengo dos. Por tanto, mi matriz de transformación va a tener dos columnas, ¿sí? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo 1, 2 y 3. Y va a tener tres filas. Y simplemente es anotar los coeficientes. En la primera fila de X tenemos 1 y 1, 1 y 1. En la segunda, 2 y 2, 2 y 2. Y en la tercera, 3 y 3, 3 y 3. Y se multiplica por el vector columna bueno, vector columna de 1, ¿cierto? Que es X y Y. Y listo. Y si multiplican estas dos matrices, van a generar eso. Por eso les decía hace rato que usamos simplemente el proceso inverso del producto de dos matrices, ¿no? Porque si multiplicamos estas dos matrices, generamos esta otra matriz, ¿ya? Simplemente es eso, ¿no? Y esta sería la matriz de transformación, ¿sí? Entonces, de esa forma se transforma, ¿no? Podemos llevar de la forma vectorial a la forma matricial, ¿no? Que nos va a ayudar mucho, ¿sí? Ahora, en diagonalización, por ejemplo, problemas de diagonalización, sí o sí, tenemos que llevar a la forma matricial, porque es mucho más sencillo de trabajar. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este procedimiento? Bien, entonces, eso es lo que se debe hacer, ¿sí? Vamos a continuar. Pero nosotros estábamos en esta parte, ¿no es cierto?, donde necesitamos esta matriz A. Entonces, ya tenemos la matriz A. Esto lo voy a recortar. La matriz A es esta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la matriz A. Bien. Listo. ¿Qué les había explicado? ¿Cómo vamos a calcular una base para la imagen? Es simple. Lo que yo debo analizar es A transpuesta. ¿Ya? Entonces aquí A transpuesta. Bien, ¿cómo se va a transponer? De la siguiente manera. 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Sería así, ¿es cierto? Listo. ¿Qué se hace ahora? Debo calcular el rango. Entonces, escalonamos. Menos fila 1 más fila 2. Vean que está sencillo en este caso, ¿no? Y aquí vamos a tener lo siguiente. Tendríamos 1, 2, 3.
y 0, 0, 0. Ya no se puede hacer nada más. Entonces díganme, a ver, ¿cuál es el rango de la matriz transpuesta? ¿Cuánto sería? Uno. 1 nada más. Sí, muy bien, 1, porque el rango es el número de filas no nulas. Entonces, el rango es 1. Pero el rango que habíamos indicado que es la dimensión de la imagen. Esto es 1. Pero ¿cómo calculo una base? La base, base es simplemente los elementos no nulos, ¿no es cierto? Entonces, este sería un elemento. 1, 2, 3, un vector. Por tanto, la base de la imagen sería 1, 2, 3. Y listo, vean que se ha cumplido, ¿no? Hemos calculado lo mismo. La dimensión es 1 y la base de la imagen es 1. Entonces aquí también. La dimensión es 1 y la base es 1, 2, 3. Ahora, puede cambiar, ¿ya? La base, ustedes saben que hay distintas bases, ¿no? Tal vez en otros problemas nos va a generar distintos vectores a esta base, pero lo que no cambia es la dimensión. Pero como pueden ver, se cumple, ¿no es cierto? Para ese caso. Entonces, esta sería la otra forma, ¿no? De calcular una dimensión y una base. Finalmente, vamos a ver lo que es el inciso C, teorema de la dimensión. De la dimensión. La que me dice el teorema de la dimensión del conjunto de partida. En este caso, el conjunto de partida es R2, entonces la dimensión de R2, debo tomar en cuenta, igual a la dimensión del conjunto de, perdón, a la dimensión del núcleo, ¿verdad? Más la dimensión de la imagen. Debemos comprobar esto. La dimensión de R2 es 2. La dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo es, ¿dónde está? Es 1. Ya tenemos eso, ¿no? Es 1. Y la dimensión de la imagen aquí es igual. La dimensión de la imagen es 1 también. Y se verifica, como pueden ver. 2 es igual a 2. Verifica. Y con eso habríamos culminado el problema, ¿no? Entonces, esto es todo lo que nos van a pedir en un problema completo de transformaciones lineales. Hallar núcleo e imagen, base y dimensión de ambos subespacios. Y finalmente, el teorema de la dimensión, ¿ya? Han visto que este estaba sencillito, ¿no? Es básico, ¿ya? Pero vamos a ver ahora problemas un poco más complicados, donde vamos a usar lo mismo, ¿sí? En algunos casos, tal vez, para calcular la imagen, vamos a usar este método, el primero que os he enseñado, o, más viablemente, este otro método, ¿no? De esta forma, ¿ya? Eso vamos a ver en el siguiente problema. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este problema que hemos visto? Ya, si no hay dudas, continuamos. Ok, disculpe. Sí, dime, Pastor. En el inciso de nuestra forma, ¿cierto? Esa forma puede ser una, digamos, otra transformación, digamos, que con una base que tenga dos vectores o simplemente es para este tipo de casos. Para cualquier caso, las dos formas sirven, ¿ya? Puede ser para vectores de 2 dimensiones, 3 dimensiones, puede ser para polinomios de tercer grado, para matrices 2 por 2. Para cualquier caso se cumplen estos métodos, ¿ya? Eso también en cuenta. Ya está bien, muchas gracias. Ya, muy bien. Ver, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora un problema, a ver, vamos a subir a nivel. Veremos este problema. Este también, un examen concentrado, sí. Ya. Para una transformación lineal. T, me dice, ¿no? T va de R3 a R2. ¿Ya? Definida por. Y vean lo que sucede. En este caso me están dando x1 más x2, x1 menos x3 y x2. Y ya se complica la cosa, ¿no? Y tenemos lo siguiente. La integral de menos 1 a 2 de 4x1 quintos por y cubo menos x2 tercios por y cuadrado más 2x tercios, no, más 2x sub 3 tercios, ¿no? Por y diferencial de y. Y en la segunda componente, la integral de 0 a 3 de 2x1y más x2 tercios por el diferencial de y. Y listo, esa es la forma de transformación que me están dando en este caso, ¿no? Puede darme así, ¿no? Con funciones. Eso depende del problema que vaya a resolver. Me pide lo siguiente, hallar la fórmula de transformación lineal. La fórmula de transformación lineal. Inciso B, piden núcleo, el núcleo de la transformación. Aquí. El núcleo de la transformación. La base, una base, la base y su dimensión. Inciso C. El inciso C me piden calcular la imagen. La imagen, una base y su dimensión. Inciso D, verificar el teorema de la dimensión. Verificar el teorema de la dimensión. De la dimensión. Muy bien. Listo, como pueden ver, este ya es un poco más complejo, ¿no? Vean, me están dando una transformación lineal de R3 a R2, definida por esta fórmula. Vean ahora lo que sucede. ¿Qué les había explicado? Que esto es una representación
matricial de un vector de R3, ¿no es cierto? Cuando vemos en una columna, ¿sí? Porque se había dicho esto, ¿no? Si ven, por ejemplo, x, y, z, esto es igual a el vector columna x, y, z, es eso lo que se había explicado, ¿no es cierto? En realidad solamente es eso, es un vector de 3 dimensiones. Y lo que vemos acá también, a ver, ¿quién me dice? Es un vector de cuántas dimensiones lo que vemos en el segundo miembro. 2. De 2, ¿verdad? Porque tenemos una sola columna y 2 elementos, ¿no? Entonces, eso me está diciendo. Esto puede ser confuso, pero ya conocemos lo que estábamos haciendo, ¿no? Perfecto. ¿Qué me dice el inciso A? Allá la fórmula de transformación lineal. Pero uno se va a preguntar, ¿pero por qué me piden la fórmula de transformación lineal si ya me la están dando? Efectivamente, nos están dando la fórmula de transformación lineal, pero ¿qué es lo que sucede? En una forma de transformación lineal puede estar escrita en forma implícita y en forma explícita. Eso lo explico aquí, ¿ya? Entonces, inciso A. Aquí les voy a explicar. Vean, una forma de transformación lineal. Por decir, x, y, z. Y aquí tenemos, a ver, bueno, en términos de x y z tendría que estar, ¿no? Función de x, aquí vamos a notar, función de y función de z. Ah, no, estoy mal. A ver, ya lo tenemos de esta forma, ¿sí? Ya. Aquí vamos a tener una expresión 1, ¿no? Una función 1 que está en términos de x, y, z. Vamos a tener una función 2 que está en términos de x, y, z. Y vamos a tener una función 3 que está en términos de x, y, z. ¿Sí? Vean lo siguiente. Lo que tenemos que ver es el primer miembro, ¿ya? ¿Se acuerdan en funciones? Teníamos funciones implícitas y explícitas. Las funciones implícitas, perdón, las funciones explícitas, ¿cuáles eran? Era como esto, a ver, ¿cómo podemos explicarlo? Del siguiente cuadro, vean. Y es igual, aquí voy a anotar, y es igual a 2x al cuadrado menos 5 seno cubo de x, digamos, ¿no? Esta es una función explícita porque ya está despejada la variable dependiente, ¿sí? Ahora, ¿cómo era una función implícita? Digamos, 2x menos y por x al cuadrado por 2 igual a 5y más 3, digamos, ¿no? Vean, en este caso la variable dependiente no está despejada y era una función o una expresión implícita, ¿no es cierto? Entonces sucede lo mismo en transformaciones, porque ¿qué habíamos indicado? Que las transformaciones son funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde aparece la variable dependiente? La variable dependiente siempre aparece en esta parte de la transformación, x, y, z, aparece, ¿no? Entonces, aquí, si vemos en cada componente una sola letra, eso significa que está despejada la variable dependiente, ¿sí? Pero si viéramos más variables aquí, o una combinación de las tres, 2x más 3y, o y más z, y aquí z cuadrado, digamos, más 5, eso significa que está en forma implícita. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Ahora, esta sería la forma implícita, ¿sí? La forma implícita, perdón, explícita, porque está despejada, pues están despejadas las variables dependientes, x, y, z. Pero ahora sería otro caso, digamos, una transformación, digamos, aquí tengo x menos 2y, aquí tengo y más z menos 2, digamos, aquí tengo x más y más z, digamos, la suma de los tres. Y aquí ya tengo algo, ¿no es cierto? En los componentes, ¿no? No mi 3, ¿sí? ¿Esto qué significa? Tenemos que ver aquí. Vean, aquí no existe una sola variable, aquí tampoco existe una sola variable, y aquí tampoco existe una sola variable. Eso significa que está en su forma implícita. ¿Ya? Entonces, por eso me están pidiendo la fórmula, ¿vean? La fórmula de transformación lineal. Sí, me han dado la fórmula, pero ¿qué me está pidiendo? La fórmula explícita de esta transformación. ¿Por qué? Vean lo siguiente. En esta parte se analiza, ¿no es cierto? Si las variables dependientes están despejadas. Y como pueden ver, es evidente que no está despejada cada variable dependiente. ¿Por qué? Porque aquí aparece x1 más x2, aquí aparece x1 más x3 y aquí aparece x2. Si solo existiera una sola letra en cada componente, por decir x1, aquí x2 y aquí x3, entonces diríamos que sí, está en su forma explícita y podemos realizar ya el análisis de calcular núcleo, calcular imagen y sus bases. Pero si está en esta forma, como pueden ver, en su forma implícita, no se puede calcular ni el núcleo, ni tampoco la imagen ni sus bases, ¿ya? Entonces lo que se debe hacer inicialmente es transformar la forma implícita a la forma explícita, ¿no es cierto? ¿Y cómo se realiza eso? Realizando cambios de variable. La primera componente le vamos a llamar U, la segunda componente le vamos a llamar B, la tercera le vamos a llamar W, digamos, ¿ya? W. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a generar un sistema y obviamente esto está en función de x, y, z y vamos a despejar x, y, z y vamos a reemplazar aquí en términos de U, B y W y ya tendríamos la fórmula en su forma explícita, ¿sí? De esa forma vamos a hacer, ¿ya? Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que les he explicado antes de empezar con el procedimiento? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, antes de empezar, vamos a hacer lo siguiente, vean. Este tipo de problemas se nos puede presentar cuando hay integrales o cuando hay derivadas, ¿ya? Un error habitual que se comete es el siguiente. ¿Qué es lo que hacen? Realizan el cambio de variable primeramente y luego reemplazan, ¿ya? Está bien, pero a veces es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque vamos a seguir teniendo estas integrales, ¿vean? En algunos casos van a ser derivadas, ¿sí? O puede ser una integral con sus derivadas, eso depende del problema. Pero ¿qué es lo que se hace en este tipo de problemas? Cuando vean integrales o derivadas o algo que hay que simplificar, lo primero que se hace es simplificar antes de realizar los cambios, tal vez, si es que nos han dado la fórmula en su forma implícita, ¿sí? Lo primero que se hace es siempre simplificar lo que se puede, ¿ya? Entonces, vean, aquí yo puedo simplificar, ¿no? Debo integrar respecto a y, me dice. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a integrar. Entonces, aquí, primeramente, aquí, primero integramos. Aquí anotamos, primero integramos. Ya, perfecto. Vamos a integrar la integral 1, a ver. La integral 1 es la integral de menos 1 a 2. Tengo el enunciado aquí, para no estar corriendo más arriba, voy a copiar el enunciado. La integral de menos 1 a 2 de 4x1 quintos de y cubo menos x sub 2 tercios por y cuadrado más 2x sub 3 tercios por y diferencial de y. Observen lo siguiente, en este caso solo me piden calcular la integral respecto de y, ¿no es cierto? Me piden eso, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a integrar. A ver, todo lo que no es y es constante o escalar y puede salir, ¿no? Entonces, 4x sub 1 sobre 5 sale. La integral de y cubo es y cuarta, ¿ya? Y cuarta. Eso por una parte, ¿no? Ya, si quieren puedo evaluar primero para este o integro todo y luego evalúo, ¿no? Lo que voy a hacer es evaluar directamente, ¿ya? De menos 1 a 2. Menos x sub 2 tercios sale. Integro y cuadrado. La integral de y cuadrado es y cubo tercios. Y cubo tercios. Entonces, evaluamos de menos 1 a 2. Más 2x sub 3 tercios. La integral de y es y cuadrado medios, ¿no? Y cuadrado medios. Evaluamos de menos 1 a 2. Ahora sí, vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, la integral 1, a ver, aquí anotamos. La integral 1. Tendríamos 4 quintos de x1. Me va a quedar como 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Menos x sub 2 tercios. Antes, sí, aquí me falta un 4, ¿no es cierto? Estoy integrando y cubo, entonces sería sobre 4. Entonces aquí por 4 voy a anotar. Ya, eso. Aquí 3 por 3 es 9. Eso lo anotaré directamente. 3 por 3 es 9. Y evaluamos. De 2 al cubo menos 1 al cubo. Más 2. Vean que se puede simplificar este 2 con este 2 se va. Entonces me va a quedar un tercio nada más. O x tercios. X sub 3 tercios. X sub 3 tercios. Bueno, vamos a ver ahí. X sub 3 tercios de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Como pueden ver es eso, ¿no? Ahora, vamos a simplificar. A ver. Aquí también se va a simplificar. Ver. 4 con 4 se va. 2 a la cuarta. Eso es igual a 16, ¿no es cierto? 16 menos 1 es 15. 15 entre 5 es 3. Entonces tendría 3x sub 1. Me van a corregir si cometí algún error, por favor. Menos, a ver, aquí tengo 8, ¿verdad? 8, a ver, sí, esto saldría, ¿no es cierto? Sale el negativo. Entonces vamos a tener 9. 9 entre 9 es 1, entonces simplemente tendría x sub 2. Y finalmente aquí tengo 4. 4 menos 1 es 3. 3 entre 3 es 1, entonces más x sub 3. Por tanto, la integral 1 me ha generado eso. Vean, de todo esto hemos llegado a esto. Han visto que es simple, ¿no es cierto? Bien, ahora la integral 2. Integral 2. Integral 2 desde los siguientes límites. Desde el siguiente límite, a ver, de 0 a 3. De 0 a 3. Y voy a copiar el argumento porque lo tengo aquí, a ver. La integral de 0 a 3 de 2x1 por y más x sub 2 tercios. Diferencial de y. Igual, integramos. Vean, nosotros sabemos que la integral, aquí también se explica, ¿no? La integral también es una transformación. Por eso existe la propiedad que se puede distribuir y los escalares salen. Eso hemos visto, ¿no es cierto? En la teoría. Entonces sale 2 tercios de x1. La integral de y es y cuadrado medios. Más sale x sub 2. Pero antes debo evaluar, ¿no? De 0 a 3. Más sale x sub 2. Y sale este 3. Y tendría 1, ¿no? Ahí tengo 1. La integral de 1 es y nada más. Evaluado de 0 a 3. Evaluamos, a ver. Vamos a evaluar. Antes vamos a simplificar. 2 con 2 se van. Y me queda lo siguiente. Aquí tengo x sub 1 tercios. Voy a tener 8 nada más, como pueden ver, ¿no? No, 9. 3 a 4 es 9. Listo. Más, aquí tendría x sub 2 tercios por 3. Se van a simplificar. Se van. Y aquí me va a quedar 3 nada más. Finalmente decimos que la integral 2 es igual a 3x sub 1 más 3, no, x sub 2 nada más, ¿no? Porque se han simplificado el 3 con el numerador con el denominador. Bien, como pueden ver, se ha simplificado eso. Ahora voy a volver a escribir esta fórmula. ¿Ya? Escribo esta fórmula nuevamente. A ver, tengo la suma, la resta, que son x3 y x2. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, aquí volvemos a escribir la fórmula. Entonces, tenemos la transformación de x1 más x2. x1 menos x3 y aquí vamos a anotar x2. ¿Verdad? Listo. Y eso es igual a las dos integrales. La integral 1, aquí era igual. Es esto, la integral 1. Pero simplificando en general eso. 3x1 menos x2. 3x1 menos x2 más x3. Integral 2, la integral 2 es esto simplificando, ¿no? Entonces tenemos 3x1 más x2. Y listo, sería eso. Pero para que se vea mejor, yo lo puedo anotar ahora en su forma, ¿vean? En su forma vectorial, ¿ya? Entonces tendría la transformación de x1 más x2, x1 menos x3, x2. Ahora en el segundo miembro, lo que tenemos es 3x1 menos x2 más x3 y 3x1 más x2. Listo, como pueden ver es eso, ¿verdad? Pero vean, se ha simplificado algo mucho más sencillo. Por eso siempre es recomendable trabajar en integrales y derivadas si es que nos han dado transformaciones señales. ¿Qué se hace ahora? Lo que les dije. Vamos a llevar a la forma explícita. ¿Cómo se hace eso? Con cambios de variable. Esto se va a llamar u, esto lo voy a llamar b, y esto lo voy a llamar w. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, voy a generar un sistema de ahí, de todo eso. Genero el siguiente sistema. Decimos que x1 más x2 es igual a u. x1 menos x3 es igual a b, y x2 es igual a w. Listo, lo que tengo que hacer ahora es resolver este sistema. ¿Por qué? Vean, si voy a tener a t en términos de u, b y w, esto también tiene que estar en función de u y w. Entonces debo explicar x1 en función de u, b y w. Lo mismo para x2 y x3. Tiene que estar en función de u, b y w. Pero aquí está sencillo, vean. A ver, de la primera tenemos x2, ya sabemos que es w. Entonces x1, ¿qué sería igual? x1 es igual a u menos x2, pero x2 es w. Entonces sería u menos w. Lo mismo aquí. x1 ya sabemos cuál es. Entonces x3 es igual a x1, que sería u menos w menos b, sería, ¿no? Sí, sería eso. Y x2 es igual a w. Bien, una vez que tengamos eso, reemplazamos en esto que se llama la ecuación alfa. En alfa. Entonces todo esto lo vamos a reemplazar en alfa. Reemplazando, tenemos la transformación de u, b y w ahora. U, b y w. Y esto es igual a, ya,
tengo 3 veces x1, pero x1 es u menos w, menos x2 es w, coma, más x3, ¿no? Más x3, pero x3 es, esto lo volveré, no sé por qué no todo eso, ya. Tengo esto, x2 es w, más x3 es todo esto, ¿no? U menos w menos b. Ahora sí, la segunda componente. En la segunda componente tenemos 3 veces x1, es decir, 3 por u menos w, más x2, que sería w. Y listo, vean que ya está en términos de u, b y w, lo único que hacemos es simplificar. La transformación de u, b y w es igual a ver, vamos a tener 3u más u, 4u. Ahora para b, b no hay, ¿no? No, a ver, sí hay, menos b sería. Ahora para w, aquí tenemos menos 3, menos 1, menos 1, sería menos 5, sí, menos 5, menos 5w. Para la segunda componente, 3 veces u menos 2 veces w. Y listo, como pueden ver, esa ya sería la fórmula de transformación en su forma explícita. A ver, vamos a revisar si he hecho bien esto. Sí, está bien, ¿no? Ya, listo, es eso, ¿no? Pero ahora aquí ustedes lo pueden cambiar si quieren las variables, ¿sí? Lo pueden dejar así, o si no, trabajen con x, y z, que es lo más habitual, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, para anotar ya la respuesta. Entonces, aquí decimos, la fórmula de transformación es x, y, z, esto es igual a 4, u sería x, ¿no es cierto? Entonces 4x, b sería y, y wz, 5z, aquí 3x menos 2 veces z, y esta sería la solución, ¿verdad? Esa sería la fórmula de transformación. Como podría ver sencillo, ¿no? Tal vez un poco largo en esa parte, pero estaba sencillo además. ¿Tienen alguna pregunta sobre todo esto que hemos visto? Ya, de esa forma entonces tienen que transformar, ¿sí? Ahora lo que viene a partir de aquí ya es conocido, ¿no? Ya tenemos la forma de transformación, ya podemos calcular el núcleo, la imagen, las bases, ¿no? Entonces empezaremos. Ese es el inciso A. Inciso B, el núcleo de la transformación, una base y su dimensión. Ya, entonces aquí, inciso B. Ya. A ver, ¿qué necesito para el núcleo? Nosotros sabemos que el núcleo se cumple con la siguiente condición. La transformación del vector genérico, en este caso, del conjunto de partidas x, y, z, ¿no es cierto? Entonces, la transformación de x, y, z tiene que ser igual al vector nulo, pero el conjunto de partidas, el vector nulo del conjunto de partidas es de dos dimensiones, es decir, 0,0 vamos a tener ahí. 0,0. Muy bien, entonces la transformación de x, y, z, que es igual, es todo esto. 4x menos y menos 5z, 4x menos y menos 5z, coma, y en el segundo miembro tenemos 3x menos 2z, 3x menos 2z, y esto lo igualamos a 0,0. Por tanto, generamos un sistema de ecuaciones. 4x menos y menos 5z igual a 0 y 3x menos 2z igual a 0. Como pueden ver, estas serían ya las condiciones del núcleo, ¿verdad? Entonces vamos a anotar eso. A ver. Bueno, ya. Listo. Entonces, ¿cómo sería el núcleo? Lo vamos a anotar aquí. El núcleo de la transformación sería el vector del conjunto de partidas, que es x, y, z, que pertenece a R3, tal que ya anotamos las condiciones. 4x menos y menos 5z igual a 0. Y la otra condición es 3x menos 2z igual a 0. Listo. Ese sería el núcleo, ¿verdad? Ese va a ser el núcleo. Ahora, el núcleo de la transformación sería el vector del conjunto de partidas, que es x, y, z, que pertenece a R3, tal que ya anotamos las condiciones. 4x menos y menos 5z igual a 0. Y la otra condición es 3x menos 2z igual a 0. Listo, ese sería el núcleo, ¿verdad? Ese va a ser el núcleo. Ahora voy a calcular una base. Bien, para calcular la base, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, sí o sí tengo que resolver el sistema, ¿no es cierto? Para poder parametrizar variables. ¿Sí? Vamos a hacer eso entonces, ¿ya? Entonces lo llevaré a su forma matricial esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a anotar lo siguiente, a ver. Ya. Sí, podemos hacerlo matricialmente, ¿no? Ya, vean lo que voy a hacer. Recuerden lo que les había explicado. Si tengo dos ecuaciones, entonces debo despejar dos variables y el resto se vuelve parámetros, ¿no? Entonces, vean, las que voy a tomar en cuenta para resolver van a ser x y y, ¿sí? X y y. El parámetro que sea z. Entonces vamos a entrar de esa forma. 4x menos y, el parámetro z, entonces segundo miembro, 5z. Y aquí sucede lo siguiente, 3x igual a 2z. Ahora sí. Bueno, de hecho ya está más sencillo, ¿no? Creo que ni siquiera es necesario llevar la forma matricial, ¿sí? Puedo despejar de aquí x. X es igual a 2 tercios de z. Y aquí reemplazamos x. Entonces vamos a tener 4x es 2 tercios de z menos y igual a 5z. Ya, entonces y despejando es igual a qué? Sería 8 tercios menos 5 de z, ¿no? Entonces y es igual, a ver, menos 7 tercios sería, ¿no? Menos 7 tercios de z. Vean, ya está despejado x, ya está despejado y. Eso lo reemplazamos en el genérico, ¿no? Es decir, en x, y, z. X es igual a 2 tercios de z. Y es igual a menos 7 tercios de z. Y z se mantiene como parámetro. Para calcular la base vamos a factorizar z tercios para que se vea mejor. Factorizando tenemos 2, menos 7 y 3. Entonces esta sería la base del núcleo. La base del núcleo es igual a 2, menos 7 y 3. Esa sería la base. Bien, entonces hemos calculado la base. Ahora la dimensión. La dimensión del núcleo es igual a 1. Porque solamente tenemos un vector, ¿no? Bien, esa sería entonces la forma de calcular. Sencillo, ¿no? Solamente estamos recordando los conceptos de subespacios vectoriales. Ahora, vamos a calcular lo que es la imagen. ¿Sí? Ya. A ver, aquí vamos a calcular la imagen. Imagen. Sí, son 6 sería, ¿no? Ya. Para la imagen, ¿qué me dice la condición de la imagen? Recordamos, ¿no es cierto? Aquí voy a anotar nuevamente. La imagen.
la imagen de la transformación va a ser cualquier vector del conjunto de partida, en este caso que sea UB, que pertenece a R2, el conjunto de llegada es R2, tal que ese conjunto, este vector, me genere, no, perdón, estoy mal, sería el conjunto de partida, ¿no? X, Y, Z me genere a este cualquier vector, U, B. Eso me dice, ¿no? La fórmula. Para nuestro caso, entonces sería esto, ¿no? En vez de anotar la transformación, bueno, a ver, anotarle nuevamente, la transformación de X, Y, Z debe ser igual al vector U, B. Ahora sí, la transformación de X, Y, Z, eso es igual a esta fórmula. Todo eso, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. 4X menos Y menos 5Z. 4X menos Y menos 5Z, y aquí tenemos a 3X menos 2Z. 3X menos 2Z. Y eso es igual a U, B. Eso me dice, ¿no? Bien, si se dan cuenta, voy a igualar los componentes y generamos 4X menos Y menos 5Z igual a U. Y también 3X menos 2Z igual a B. Pero vean lo siguiente. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Debo calcular condiciones, ¿no es cierto? Para U y para B. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos 4 menos 1 menos 5 ampliado a U. 3, 0, menos 2 y B. Pero para hallar condiciones, una fila se tiene que transformar nula, ¿no es cierto? Para que la iguale a 0 la parte aumentada. Pero les pregunto ahora, ¿habrá la forma que una fila se transforme en nula? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede hacer eso? No se va a poder, si se dan cuenta, ¿no? Vean que puedo usar como pivote el 3 y puedo eliminar este 4, pero van a seguir habiendo elementos aquí. Y aquí también. Entonces no se va a eliminar ninguna fila. Y si no se elimina ninguna fila, ¿cuál va a ser la condición? Es bien sencillo ahí. Vean, como no hay ninguna restricción, la condición sería la siguiente, que U pertenece a los reales y B también pertenece a los reales. Porque no me está restringiendo nada, ¿no? Entonces puede tomar cualquier valor U y también puede tomar cualquier valor B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La imagen de la transformación es igual a el vector U, B, que pertenece a R2. ¿Cuál va a ser la condición? Como no se elimina ninguna fila, no hay ninguna restricción. Entonces, U tiene que pertenecer a los reales y B también debe pertenecer a los reales. Esa sería la respuesta. Es como subespacios vectoriales, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando no había una condición o no se calculaba ninguna condición, se notaba igual esto, ¿no es cierto? Eso nada más había que hacer. ¿Ya? Bien, por tanto, esa sería la imagen. ¿Tienen alguna duda sobre esto, tal vez? Ya, no hay preguntas, ¿no? Ahora sí la base. A ver. Ahora se preguntará entonces, ¿qué debo reemplazar en el genérico para hallar la base? Bueno, como no hay nada que reemplazar, solamente se analiza al vector genérico, ¿no? En U, B. Bien. Pero yo eso lo debo expresar. Es como, bueno, no hay nada para reemplazar, ¿ve? No hay nada que reemplazar aquí. Entonces solo lo dejo así. Pero esto, ¿cómo lo debo anotar? Como combinación lineal, es decir, U 1,0 más B 0,1. Y eso sería, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la base? La base de la imagen va a ser la base canónica. Va a ser 1,0 y 0,1. Y eso siempre se cumple, ¿ya? Cuando tengo un subespacio vectorial donde no hay condiciones o no hay restricciones, entonces la base siempre es la base canónica, por ejemplo. Y en este caso, ven que hemos demostrado eso, ¿no? Estamos trabajando en R2, entonces sería la base canónica en R2, 1, 0 y 0,1. Y la dimensión de la imagen es igual a 2. Y con eso ya habríamos calculado el inciso B. Finalmente, teorema de la dimensión. Aquí vamos a anotar, inciso C, teorema de la dimensión. Teorema de la dimensión. Bueno, yo me hice de la dimensión de conjunto de partida, que es R3. Igual, a ver, vamos a variar la nulidad más el rango, me dice, ¿no? Nosotros sabemos que la nulidad es el núcleo, perdón, la base del núcleo, ¿no? La nulidad sería entonces esto, ¿no? Aquí lo anotamos por aquí, no nos olvidemos. Nulidad. La nulidad es 1, en este caso, ¿no? Es 1. Entonces aquí, eso sería 1. Ahora, ¿qué es rango? El rango es la dimensión de la imagen, entonces vamos a anotar, esto es rango. ¿Sí? Bien, reemplazamos. La dimensión de R3 es 3. La nulidad hemos visto que es 1 y el rango que es igual es 2. Por tanto, cumple, ¿no? 3 es igual a 3 y decimos que esto verifica. Y estaría resuelto ya el problema, ¿no? El inciso C. Listo, como han podido ver, la parte de dimensión, perdón, la parte de calcular núcleo, imagen, bases y dimensiones, no es complicado, ¿no? ¿Dónde complican el problema? En la fórmula de transformación siempre lo complica, ¿sí? En algunos casos me van a dar en su forma explícita, como en este caso, perdón, en su forma implícita y debo llevar a su forma explícita. Pero el procedimiento ya han visto cuál es sencillo. Otro caso es cuando me dan imágenes, ¿sí? Y debo calcular de las imágenes la fórmula de la transformación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Es un poco largo ese tipo de problemas. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda sobre esto antes de terminar? Ya, no hay dudas, ¿no? Eso quería decir. Sobre las notas, les cuento que el ingeniero todavía no me ha pedido y pueden completarlas si quieren, ¿ya? O pueden presentar si no han presentado. Y si les ha faltado completar problemas, pueden completar, ¿ya? Si es que no han hecho completo, ¿no? Y sobre la nota del tercer parcial, tengo entendido de que no hay nota, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar? No le he preguntado eso bien a Ligia, sobre la arquitectura. Sí, creo que no hay, ¿no? Porque el primer parcial es 5 puntos y el segundo parcial es 5 puntos. Entonces no va a haber práctica, ¿ya? Pero de todas formas les voy a enviar una guía de problemas, ¿no? Una práctica, obviamente no va a tener ponderación, pero para que puedan practicar, ¿no? Problemas de esa guía, ¿sí? Bien, eso sería todo y
la siguiente clase nos conectaríamos para ver más problemas sobre este capítulo, ¿sí? Entonces, hasta la siguiente clase.